Estupendo, estupendo, un chico fenomenal. Sí. Algunos familiares necesitaban la atención de psicólogos y del personal de Cruz Roja que permanecían atentos a las evoluciones. No es lo mismo una muerte anunciada que una muerte imprevista por un accidente de estas características. La toma de conciencia de una realidad como esta es mucho más dura, mucho más lenta y mucho más traumática. Entonces van a necesitar muchos de ellos un apoyo y un seguimiento psicoterapéutico posterior para poder elaborar un duelo de estas características. Estamos intentando separar a las familias para que no estén juntas en distintas salas que nos están facilitando, con el fin de que no haya un contagio emocional. De momento eso lo tenemos bastante controlado. Cada víctima moviliza pues todo un núcleo familiar y cada uno reacciona de una manera diferente. Esto es algo absolutamente imprevisible. Entonces hay gente que tiene una elaboración más lenta, otros más rápida. Las reacciones en estos momentos de impacto son absolutamente... También han recibido la visita de autoridades. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha llegado poco después de las 11 de la mañana, acompañada del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Allí han acompañado a las familias durante unos minutos y les han mostrado su apoyo. Las edades, impresiona sobre todo la gente joven, ¿no? La gente que tiene toda la vida por delante y que de repente la ha visto truncada. Había fechas de nacimiento pues, de 1990, 1986, eran críos también. Al igual que se hizo en el Instituto de Medicina Legal, se ha preparado un dispositivo sanitario y de seguridad en el exterior del tanatorio, en la zona de aparcamiento, donde las ambulancias compartían espacio con las unidades móviles de los medios de comunicación. Pues es la crónica de lo que acontecía esta mañana en el tanatorio de Valencia. Saludos si se acaban de incorporar a este programa especial que Localia está informándoles sobre el atentado, esos 41 muertos en el metro de Valencia. Ha sido el tanatorio de Valencia protagonista esta mañana, también el tanatorio que se ha habilitado en Parc Central en Torrent, donde estaban la otra mitad de los fallecidos. Y sin duda, allí han recibido asistencia psicológica. Maite, uno de los pilares fundamentales en estos momentos para los familiares de las víctimas. Pues así es, uno de esos pilares básicos se llama Mariano Navarro y pertenece al grupo de psicólogos de intervención en catástrofes del Colegio de Psicólogos de Valencia, quien acabamos de ver en unas imágenes. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido estas 48 horas? Pues ante tu primera pregunta estoy cansado. Cansado porque realmente nos movilizamos minutos después del accidente, con lo cual poco después de la 1 del mediodía de ayer ya estábamos en jefatura de tráfico interviniendo con las primeras familias que llegaban en la búsqueda de sus seres queridos. Eso se alargó toda la mañana, posteriormente los trasladamos a la Ciudad de la Justicia, donde estuvimos hasta las 4:30 de la madrugada, y esta mañana a primera hora ya estábamos interviniendo en el tanatorio. Mariano, ¿qué diferencia hay entre el apoyo que habéis prestado en el día de ayer, cuando las familias se enteran, cuando me imagino que hay ese shock, esa incertidumbre al día de hoy? Si es que hay alguna diferencia que nos puedas explicar. Hay una diferencia significativa. Tenemos que tener en cuenta que ayer la situación de las familias era especial. Estaban buscando a su ser querido, estaban llamando por teléfono, estaban movilizando a todos los familiares para ver si habían recibido noticias de ellos. Y no había una conciencia de que podían ser víctimas potenciales en cuanto a víctimas fallecidas. Las emociones que surgen o los sentimientos que surgen en ese momento pues son de rabia, de incomprensión, de cólera, pero también se mantiene la esperanza de que en algún momento ese ser querido les llame o lo identifiquen en algún hospital. Conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando las horas, esa esperanza se va modificando hacia peor. Y evidentemente a día de hoy, cuando ya anoche se identificaron prácticamente la mayor parte de las víctimas, ya se comunicó que a los seres queridos y se identificaron los cadáveres, pues se pasa de esa esperanza a una toma de conciencia de la realidad, con lo cual ahí es donde empieza otro tema importante a recorrer. Esa toma de conciencia puede ocurrir hoy, pero ante un golpe tan inesperado e imprevisible, ante un shock de esas características, cuando alguien pierde a un ser querido, quizá la toma de conciencia puede llegar mucho más tarde. Y esto es lo peligroso, dicen o decís vosotros, los profesionales. Vamos a ver, la toma de conciencia, para elaborar correctamente un duelo se tienen que atravesar diferentes, mejor dicho,
se tienen que elaborar diferentes tareas, ¿de acuerdo? La primera es aceptar la realidad de la pérdida. La segunda, expresar emocionalmente los sentimientos y todo lo que surge en tu interior. Las personas que hemos acompañado en la intervención inmediata están en una fase como previa todavía a eso. Están en la fase de shock, de embotamiento, de negación como mecanismo de defensa, de no querer tomar justamente conciencia de que eso es una realidad. Claro, porque es más difícil si realmente aceptas la tragedia del momento, ¿no? Es que prácticamente es imposible aceptar esa tragedia a 48 horas. Tener en cuenta que todas las personas que están allí, que ahora vuelven de nuevo al tanatorio, algunos de ellos no han ido a su casa todavía. Esto quiere decir que les queda el duro trago después de los entierros, cuando se celebren, de llegar a casa, abrir la puerta y tomar conciencia, y ahí sí, de que su ser querido ya nunca más va a estar ahí. Y ahí es donde empieza el camino tortuoso del duelo, donde algunos posiblemente vayan a necesitar ayuda psicoterapéutica. Ante todo, ayuda familiar. Porque eso te iba a decir, ¿de qué manera el apoyo de todos los amigos y familiares es importante para estas personas que pierden a un ser querido? Porque creo que nunca se sabe, cuando uno está cerca de una situación así, sin mostrar demasiado afecto por temor a que en un momento dado se pueda llegar a agobiar a esa persona. ¿Cómo debemos actuar, Mariano? Es una pregunta muy interesante que me alegra poder desarrollarlo un poquito. Mirad, nosotros, nuestra cultura, nuestra sociedad, nos han educado en una falsa percepción de invulnerabilidad, es decir, como de espaldas a la muerte. Pensamos que las cosas malas les pasan a los demás, pero no a nosotros. Y cuando nos toca a nosotros, nos convertimos en los verdaderos protagonistas, todo ese mundo ficticio se derrumba. Y es cuando yo me encuentro con todo el dolor del duelo. Ahí lo primero que voy a necesitar es mucho apoyo de la familia. Pero como nos han educado a vivir de espaldas a la muerte, no nos han educado a convivir con el sufrimiento de los demás. El sufrimiento de los otros nos produce una gran angustia, entre otras cosas porque no sabemos qué decir, no sabemos cómo estar. Pensamos que hablar del ser querido a la persona que está atravesando su duelo va a ser confrontarle con algo que le va a hacer más daño, cuando realmente eso no es así. Las personas van a necesitar hablar mucho, y además se les tiene que motivar para que hablen, para que expresen. Entonces a mí me gustaría que todas estas personas que han tenido la vivencia de la pérdida de un ser querido empezasen desde ya a recibir todo el apoyo de los suyos como primer elemento de intervención. Bueno, pues este es el mensaje, el consejo que seguro que les va a servir de mucho a todas estas personas que acaban de perder a un ser querido y que están viviendo pues una tragedia tan dolorosa que nadie puede saberlo hasta que no le ocurra a uno mismo, ¿verdad? No lo puede saber, vamos a ver. A mí me gusta decir que hay tantos duelos como personas hay en el mundo. Cada duelo es distinto, cada duelo es diferente. No se puede trabajar el duelo de una persona desde fórmulas magistrales, porque es absolutamente imposible. Lo que a mí me puede ayudar a mí me puede servir para ayudar a una persona en duelo, a lo mejor no me sirve para nada para ayudar a la otra. Hay toda una serie de determinantes que van a influir notablemente en la elaboración de ese duelo. Entre otras cosas, quién era la persona que ha muerto, qué vinculación tenía con ella, qué apego tenía con ella, qué conflictos tenía con ella, cuántos asuntos pendientes me han quedado ahí. Y todo eso va a contribuir a que surjan infinidad de emociones: culpa, tristeza profunda, rabia, depresión, ansiedad. Y sobre todo esa palabra que sigue presente en la memoria cuando ocurren estas cosas, del por qué. Esa es la pregunta que... Infinidad de preguntas que no tienen respuesta. Claro. Que no tienen respuesta. Nadie puede decir por qué ha sucedido esto. Es muy importante, y esto es un consejo que yo quisiera lanzar a todos aquellos familiares, porque en el acompañamiento con algunos de ellos me he encontrado en esta situación. Es una emoción que surge con fuerza, con intensa fuerza, es la emoción reina para mí, y es la culpa. Muchos de ellos sienten culpa por no haber ido a recoger a su ser querido, por haber permitido que cogiera el metro, por haberle dejado salir este día, por cualquier infinidad de excusas, infinidad de argumentos que no tienen ninguna lógica, pero el peso de la culpa los puede machacar. Ahora es normal que lo sientan, pero hay que trabajarla para que no se solidifique en su interior. Me imagino, Mariano, que después de esta primera intervención de ayuda psicológica a todos estos familiares, después pues tienen que llevar un seguimiento cercano, lógicamente.
Sería interesante, de momento, que la actuación o la intervención o el seguimiento fuera a través de los familiares. Que los familiares fueran determinando de qué manera cada uno de ellos está elaborando su duelo. Es decir, si están expresando, si no están expresando, si están bloqueando, si empiezan a sentir cambios absolutos en su forma de ser. Todo eso son señales, son pistas que nos van a indicar que se puede convertir en un duelo complicado. En un principio, y eso es otra cosa que a mí me gusta decir, todo lo que vayan a atravesar cada una de estas personas va a ser normal. Ahora va a ser todo normal, por muy extraño que pueda parecer. Ahora, si eso va pasando los días, va pasando las semanas y observamos que no hay cambios, que esas conductas que en este momento nos pueden parecer anormales, pero que en este momento no lo son, si se van solidificando, si se van cronificando, ahí son nuevas pistas que tenemos que contemplar para en algún momento buscar ayuda profesional. Mariano, cuéntame una cosa, ante la dureza de este trabajo que tienes tan grande, que tanto nos ayuda en momentos muy necesitados, ¿cómo te sientes ahora mismo? En estos momentos me siento cansado, me siento agotado. Realmente el acompañamiento, el compartir vivencias intensas te agota por dentro. Y al final del día lo notas. Claro. Si mañana hubiera que seguir interviniendo, como al parecer tendremos que seguir haciendo, no con una intensidad como la que hemos hecho hoy y hicimos ayer, pues volveremos a estar allí. Pero también es importante aprovechar todos los recursos que nuestros grupos de intervención tienen. Cuando uno interviene, luego tiene que descansar, si no, no puede seguir interviniendo. Y por dentro uno no siente una gratificación especial después de ayudar a tanta gente necesitada. Pues, Mariano, ¿sabes lo que realmente sientes? Y esto lo he comentado con algunos compañeros. Pues sientes que no has hecho nada. ¿Esa es la sensación, de verdad? Sientes que no has ayudado, que tu intervención no ha sido especialmente relevante hasta que llega un familiar y se abraza a ti y te da las gracias. Y entonces tomas conciencia de que sí has hecho algo. Pero la primera sensación es que simplemente has estado ahí, cuando realmente lo más importante es estar ahí. Es estar ahí. O sea que también vosotros necesitáis de esa afectividad, que alguien, aunque sea con un abrazo, con un simple gesto, os diga gracias. No es algo que necesitemos, es algo que se agradece. Que se agradece, por supuesto. Simplemente porque corrobora que realmente hemos podido hacer algo. Realmente lo has hecho bien. Mariano Navarro, ha sido de verdad un placer. Te agradezco enormemente que te hayas acercado hasta nuestros platos. Sé lo cansado que estás y te felicito de verdad por esa gran labor y que descanses. Gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar porque Sergio Cuadrado tiene más declaraciones. Tenemos que seguir viendo en imágenes este trágico suceso. Efectivamente, Maite, y sin duda habría que quedarse con dos ideas de las que nos ha transmitido Mariano. Los familiares de las víctimas necesitan ante todo hablar. En estos momentos el trago más duro está por delante y hay que permanecer vigilantes ante lo que puedan pasar a esas personas. Pero sin duda otras personas que también han participado mucho en esta catástrofe, en ayudar a los demás, aparte de los psicólogos, han sido los bomberos. Vamos a conocer un poco cómo han sido sus últimas horas. Negro. Ese era el color de las caras de los bomberos que ascendían por las escaleras de la Estación de Jesús. Negro como lo sucedido minuto antes bajo tierra. Era la 1 y pocos minutos de la tarde cuando el cuerpo de bomberos recibía una llamada de urgencia desde la estación del desastre. Poco tiempo después, los primeros camiones se presentaban en la zona, entrando sin saber muy bien qué es lo que se iban a encontrar. Un vagón avolcado, esa era la noticia. Pronto, los primeros gritos de auxilio y sollozos de los que allí se encontraban darían una percepción real de lo que allí sucedía. El dispositivo organizado por el cuerpo de bomberos fue rápido, evitando que la tragedia, que ya era una realidad, tomara tintes aún más dramáticos. Lo primero era la localización de los posibles supervivientes, andando casi a oscuras y con un amasijo de hierros como escenario. Los supervivientes eran socorridos con premura. Una vez desalojado el lugar de cuerpos, era momento de limpiar, de retirar escombros, intentando recobrar una situación que momentos antes parecía una auténtica guerra. A esta misma hora todavía continúa la labor del cuerpo de bomberos en una incansable lucha por retirar todo aquello que pueda recordar que allí pasó lo que desde hoy será recordado
como uno de los días más tristes de la ciudad de Valencia. Ahora mismo lo que está es el tren, que una vez que se ha comprobado que en los bajos del tren no hay ninguna persona afectada, se está procediendo únicamente a la extracción de las unidades del tren, únicamente. Gran labor, sin duda, la de los efectivos del Cuerpo de Bomberos y también el Cuerpo de la Policía Nacional y Local de Valencia. Efectivamente, ellos han sido sobre todo los encargados de salvar la vida a esas personas, esos 10 heridos que todavía permanecen ingresados, 4 de ellos muy graves, pues probablemente a ellos les deben el que todavía estén entre nosotros. Vamos a escuchar sus declaraciones. Los familiares que nos hemos reunido con ellos en la Ciudad de la Justicia, yo te diría que en general bastante serenos, yo creo que todavía impactados por el shock de la noticia. En la medida en que vaya pasando tiempo y vayan dándose cuenta de la cruda realidad, pues la respuesta será pues mucho más emocional y más intensa. Mi experiencia, tanto a nivel colectivo, cuando hemos estado en las 2 salas generales, como luego acompañándoles en los boxer a nivel ya individual, cada familia, pues ha sido una valoración de que hay serenidad, mucha emoción contenida, mucho drama, todavía no se lo creen. Y en ese sentido, pues cierta serenidad. Pues ahí tenían en esas palabras de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero Maite, no solo ellos, también la clase política, lo veíamos antes en el funeral, se ha unido por medio de esos minutos de silencio que se han repetido pues, en toda la ciudad y en todas partes. Minutos de silencio, y es que ha sido, la verdad, un suceso especialmente emotivo. Nos llegaba un teletipo hace poco en que una de las fallecidas, por ejemplo, de 64 años, pues era la primera vez que viajaba en el metro. Es normal que toque la fibra sensible de los ciudadanos. O la del fraile del... Repetía en todos los rincones de la ciudad. Una de cabinas con señores dentro. Y dije, ahí está el final. Tengo el planteamiento y tengo el final. Aquí está la historia, hay que escribirla. Y le llamé a José Luis García y dije, oye, José Luis, tengo esto, ¿qué te parece?